Felipe, que ya ustedes lo han conocido aquí, que ha predicado varias veces ya en Iglesia Miami. Así que, Cata, esta es tu casa. Bueno, pues de verdad que, como dijo Nati en su enseñanza, Dios a veces prepara cosas que no están en nuestra mente ni aún en nuestra imaginación. Y para mí fue una gran sorpresa y una bendición y un regalo de parte de Dios el tener la oportunidad de enseñar en esta conferencia tan importante, pero además cuando Jessy me dijo el nombre, yo no sabía si reír o llorar, porque el título de esta enseñanza es Unqualified. Además no soy bilingüe, pero lo medité tanto porque cuando investigué lo que significa esta palabra es descalificada o no cualificada, una persona que no tiene lo necesario. Y yo dije, wow, Señor, esa es mi historia, ese es mi rótulo, esa ha sido mi vida. Y no hablo de mi niñez únicamente, sino que hablo de mis últimos, o sea, ha sido la historia de mi vida. Y ha sido bello ver cómo Dios en medio de eso me trae a este lugar y hace cosas increíbles para que yo esté hoy aquí. Y antes de comenzar quiero contarles una historia que a mí me llama mucho la atención y que siento que me representa. Yo amo los animales, los gatos, los perros, me encantan los tigres, los animales salvajes. Y hay un animal en particular que me parece tierno, es como feíto, pero me parece lindo, y es el elefante. Es un animal grande, majestuoso, fuerte, tú lo ves que su piel es fuerte, como lento precisamente por su tamaño, pero es poderoso realmente, es un animal muy especial. Ellos viven en familias además. Y a mí me llamaba mucho la atención en Bogotá, y cuando yo era pequeña, cuando era niña, iban circos a la ciudad y pasaban por todo el país, y me llamaba la atención que esos animales tan grandes, tan majestuosos, estaban controlados en esa carpa que a veces era un poco más grande que este lugar, por una pequeña estaca y una cadena a una de sus patas. Y yo no podía entender cómo eso sujetaba y limitaba a ese gran animal. Y yo me pregunté muchas veces por qué. ¿Será que lo adiestraron para eso? ¿Que lo educaron? ¿Que le enseñaron? ¿Cómo sería que llegó esa cadena, ese lazo pequeño a sujetar semejante animal tan grande? Y me encontré con la historia de que estos animales, los elefantes que tienen en cautiverio para este tipo de actividades, los separan a muy corta edad de su familia. Los retiran de su familia y los atan inmediatamente a un tronco, a un árbol fuerte de su pata. Y ellos muy pequeños empiezan a luchar contra esa atadura. Ellos quieren liberarse y ellos hacen todo lo posible. Ellos luchan en la mañana, luchan en la tarde, siendo muy pequeños, hasta que llega la noche y caen abatidos, cansados de luchar. Y pasa el tiempo hasta que el elefante es quebrado en su corazón, hasta que él dice, ya no puedo luchar más con esto. Esto hace parte de mi realidad, hace parte de mi historia y nunca me voy a poder desligar de esta cuerda y de esta estaca. Y en ese momento el elefante se resigna y crece de esa manera, resignado a que su vida se tiene que limitar a lo que le dé la cuerda hasta la estaca. Y yo creo que el elefante crece, y en la medida que crece, esa marca es tan profunda en su corazón que cada vez que él piensa siquiera en volver a intentarlo, dice, no puedo hacerlo. Ya lo intenté muchas veces y fracasé. Este es mi destino, esta es mi realidad. Y yo quiero decirles en esta mañana que yo soy ese elefante. Desde muy pequeña me acostumbré a vivir limitada por mis temores. Y a veces yo digo, ¿y por qué desde tan pequeña empecé a abrazar y a vivir con temores? Y puedo decirles que, por ejemplo, a mis 5 años más o menos, mis hermanos, tengo 4 hermanos, somos 4.
una menor y 2 mayores, y ellos salían a montar en bicicleta y yo quería montar en bicicleta. Y lo intenté y me di un golpe tan fuerte que yo dije, nunca más voy a montar en bicicleta. Y esa fue mi niñez. Y yo misma empecé a limitarme y a dejar de hacer cosas. Y entonces, como dije, no voy a montar bicicleta, bueno, voy a hacerle a los patines. Plan B, no me voy a quedar sin hacer nada. Yo monto patines, ellos montan bicicleta. Pero además de eso, la vida se encarga, o el enemigo se encarga de hacer cosas adicionales. A mis 6 años, mi papá muere de una manera violenta. Mi mamá queda con mis 2 hermanos mayores, yo tenía 6 años y estaba esperando a mi hermana menor, tenía 5 meses de embarazo. Y ella cambia ese rol embarazada de mamá y de estar en el hogar por tener que salir a trabajar, a producir para sus 3 hijos y la que viene en camino. Y eso marcó mi vida, la ausencia de mi papá, mi mamá, una mujer maravillosa que se dedicó toda su vida y aún hoy a nosotros. Ella olvidó su vida sentimental y su vida de ella como mujer para dedicarse a criar y a levantar y a sacar adelante estas 4 bendiciones que Dios le dio. Y todo esto empieza a hacer algo en mi corazón. Así que yo soy tan insegura. Ustedes no se imaginan, cuando Jessy me dio esa noticia, yo dije sí, yo después dije, ¿en qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer? Si tú solo trajiste jeans y tenis. Y yo, aún en mi físico soy insegura. Yo no soy solo insegura, yo soy insegura en todo. Yo no conozco una persona más temerosa que mí misma. En verdad, me dice Sasha, ¿qué te vas a poner? ¿Quieres que vamos al mall a buscar algo? Y yo pensé, no te imaginas lo que es ir al mall conmigo. Yo me puedo medir todo y lo veo lindo. Y cuando me lo pongo, digo de 1 a 10, 6. Esa soy yo. Y a mi esposo le toca, él me acompaña cuando tengo que comprar algo para tal cosa. Y él es como, oh Dios. Y me acompaña a esas maratones para no salir con nada. Y yo me miro y digo, y no estoy tan mal, pero yo me pongo la ropa y ese color amarillo de ayer fue el Señor que me lo trajo. Y yo dije sí, y cuando me lo puse dije, ¿y si me voy en jeans? ¿Cierto, Jessy? Si me voy en jeans mejor, ¿no será que me queda mejor las piernas, el jean? ¿Qué hago? Y un color amarillo llamativo, jamás en mi vida usaría ese color, jamás. Yo soy de negros, de jeans, en esto me siento cómoda, me siento segura. Y el Señor me saca totalmente de mi zona de comodidad y yo he aprendido a caminar con Él y decirle, ok, yo doy el paso y tú abres el camino. Y así va a ser para ti también. Si definimos la palabra descalificada, quiere decir una persona que no tiene y no demuestra las capacidades necesarias para obtener o llevar a cabo algo de manera exitosa. Eso es una persona descalificada. Y no pensamos aún en la magnitud de esto, pero el vivir una vida como la viví yo por años, limitada a mi estaca, eso en el largo plazo causa una gran depresión, causa una tristeza profunda porque vives sin propósito, causa amargura también, es tan profundo, pero no puedes vivir una vida plena lejos del propósito que Dios tiene para ti. Y al estar limitada, nunca vas a llegar a ese propósito. Y esa es mi vida. Pero al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, encuentro casos tan reales como el mío. Veo hombres y mujeres que aparecen ahí tan imperfectos como yo, porque a veces yo pensaba, ser una pastora o ser una persona quiere decir que tú o aparentas ser perfecta, porque nadie es perfecto. Pero la palabra de Dios muestra historias reales de hombres y mujeres de carne y hueso que viven las mismas luchas que tú y yo enfrentamos. ¿Cuál es la diferencia? Porque ellos lo alcanzaron. Porque contaban con el poder de Dios, contaban con el favor y el respaldo de Dios, porque ellos aprendieron a verse no como ellos se veían en su humanidad, sino con los ojos que Dios los ve a cada uno de ellos. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que te mires
como Dios te ve. ¿Qué ve en ti? Finalmente Él te creó. Él sabe el depósito que hay en ti y en mí. Él lo sabe. A veces ni siquiera nosotras mismas sabemos qué hay dentro de nosotras, pero Dios lo hizo y Él lo sabe, y así está en la Biblia. Cuando Moisés se miraba a sí mismo, él pensaría: yo soy un tartamudo, soy un asesino, pero Dios veía un libertador. Cuando David se veía como un joven pastor de ovejas, su familia aún lo menospreciaba por eso, pero Dios veía un rey. Cuando el Señor envió a Jesús, la gente se quedó mirando a un carpintero y no vio al libertador, a nuestro Salvador. Y así es con nosotros, así son las personas que el Señor utiliza. Pero yo me quedé pensando, yo conozco al Señor desde los 6 años. Cuando mi papá murió, toda mi familia conoció al Señor, y yo empecé a caminar con Él, con mis altos y mis bajos y mi adolescencia y todo esto. Y cuando yo ya me pegué a Él y empecé a caminar con Él y yo lo conocí, y de manera real yo decía: ¿por qué? ¿Por qué? Y estoy hablando que esto, no hace más de 5 años de esto. Yo decía: ¿por qué? Yo sé que tú eres un Padre bueno, yo sé que tú me amas, yo sé que tienes planes y propósitos para mi vida, yo sé que tú me hiciste con un propósito, no soy un accidente. Pero ¿por qué no puedo vivir una vida normal? ¿Por qué tengo que luchar tanto con estos temores? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no soy capaz de enfrentar nada? Me dicen algo y me bloqueo. ¿Por qué? Y ahí entendí que, como nos habló Nati, el Señor, a través de su amor, hace que nosotros tengamos raíces profundas, y en varias partes de la Biblia nos compara con árboles y con plantíos. Y en Bogotá, por ejemplo, acostumbramos a sembrar, y yo en mi balcón tenía en alguna época una huerta y tenía fresas. Y si me iba a un puente un fin de semana, cuando volvía el lunes o el martes y miraba mis fresas, estaban llenas de maleza. Y yo dije: yo no sembré esto, yo sembré fresas. ¿Por qué está lleno de maleza? Y es que el enemigo, Satanás, se encarga de sembrar cosas en tu vida y en tu corazón para estropear, para dañar el plan original del propósito que Dios tiene para ti. Y la palabra dice en Mateo 15:13, dice Jesús: toda planta que no fue plantada por mi Padre será arrancada de raíz. Y yo declaro esta palabra sobre sus vidas, yo declaro esa palabra sobre mi vida, porque todo lo que el enemigo ha sembrado en tu corazón y ha sembrado en mi corazón será arrancado, y el amor del Señor llenará esos espacios vacíos. Y es que todo pensamiento que te hace sentir descalificada, no valiosa, inhabilitada, incompetente, no proviene del Señor. No fue plantado por nuestro Padre Celestial, y por lo tanto Él quiere hoy mismo arrancar de raíz toda semilla que no fue plantada por Él. Él quiere que caminemos en su amor. Él quiere que lo conozcamos y que confiemos en Él. Es la única manera de hacerlo. Y es que a lo largo de nuestra vida, como les conté al inicio de la charla, nos llenamos de inseguridades, de dolores, de resentimientos, aún de amargura, de inseguridad, de temores, y nada de eso produce la voluntad de Dios. Si queremos caminar en nuestro propósito, tenemos que alejarnos de cada una de estas cosas. Pero ¿cómo podemos identificar? El Señor dice que Él arrancará. Y me gustaría decirles que el Señor arranca y que ya, tarán, nunca más vas a sufrir de esto, pero no es así. Para mí es una lucha constante. Para mí cada día hay una pequeña batalla, y yo he decidido pelear esas batallas, y en la medida que yo camino de esta manera, yo siento que el Señor me da fuerzas, que el Señor me levanta, que el Señor me respalda. Y a veces son pequeñas batallas como el vestido amarillo, o a veces son grandes batallas.
Y lo más maravilloso de todo esto es que Él está conmigo, Él está a mi lado y Él está contigo para enfrentar cada una de esas batallas. ¿Cómo podemos identificar esas semillas que el enemigo planta? ¿Qué podemos hacer nosotros si el Señor ya arranca todo lo que Él no plantó para nosotros no permitir nuevamente que el enemigo siembre? Lo primero que tenemos que hacer es aceptar el amor incondicional de papá. Y a mí cómo me costó de trabajo, porque al no tener un papá, al haber perdido, yo creo que mi papá hizo un excelente trabajo hasta los 6 años, pero para mí fue tan doloroso que yo bloqueé. Yo aún si tengo 2 o 3 recuerdos de él, no tengo muchos más. Y es tan difícil. Ayer conversábamos en algún momento, Jessie y Nati, y contaban cómo sus papás, y como ellas son unas mujeres seguras porque sus papás las sobreafirmaban. Y yo no tuve eso. Yo no conté con eso, y al no contar con mi papá, también perdí a mi mamá, porque finalmente si mi papá hubiera estado, mi mamá habría estado conmigo, pero mi mamá tuvo que salir a trabajar. Y si yo no logro entender, aceptar y abrazar el amor de Dios como Padre, nunca podré tener sanidad en mi corazón. Y para mí fue difícil porque yo lo entendía en mi mente, pero de allá poder abrazar el amor de papá. Y hoy puedo decirles que es lo más maravilloso contar con él. Y yo digo, todo el tiempo que perdí, todo el tiempo desde los 6 años sin papá, hoy te tengo a ti y te voy a sacar el jugo, papá. O sea, no te voy a soltar. Yo voy a ser, como dicen en la costa, la pechichona, la consentida, porque llevo muchos años sin papá y voy a disfrutarte y quiero que me disfrutes y quiero que tú sonrías en el cielo cada vez que me ves, que te sientas orgulloso de esta hija. Ese es el deseo de mi corazón. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar el amor de papá. Pero además de aceptar su amor, tenemos que saber qué dice papá sobre ti. ¿Qué dice papá sobre mí? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus sueños? Finalmente, Él te hizo y Él me hizo. Y para mí esta ha sido un arma tan poderosa. Yo uso cuadernos todo el tiempo y cada vez que Él me dice algo yo lo escribo. Y cuando vienen pensamientos de tú no puedes, tú no vales, ¿cómo se te ocurre? No lo vas a lograr, no hay de dónde. Yo me apego a cada palabra que Él me ha dado. Yo busco inmediatamente y con eso contrarresto cada semilla que el enemigo quiere sembrar en mi mente de no puedes, no eres suficiente, ¿cómo lo vas a lograr? No tienes con qué. ¿De dónde vas a tener una familia tú? Si tú no tuviste familia, si tú no tienes papá. Cada vez que llega un pensamiento de estos, un pequeño dardo, yo no lo abrazo. Yo busco inmediatamente en la palabra y en lo que Él me ha hablado puntualmente. Inmediatamente lo rescato, lo recuerdo y digo, yo soy una hija de Dios, soy valiosa para Él. Él tiene planes para mí, para mi familia, para mis generaciones. Yo voy a envejecer con mi esposo, voy a tener hijos y nietos y generaciones. Y es un arma poderosa. La palabra, cuando nos apropiamos de ella, nos ayuda, nos levanta, nos da fuerzas en el momento de dificultad. Y el tercer aspecto es conocerte a ti misma. Somos imperfectas, pero tenemos que saber que tenemos cualidades, fortalezas y tenemos también áreas en las que no somos tan fuertes. A mí me encantaría cantar en este lugar, pero no tengo las habilidades para hacerlo, tengo otras. A mí me encantaría ser tan cuidadosa y delicada y perfeccionista, pero yo no soy perfeccionista, yo soy diferente. Y he aprendido a amarme de esa manera, a no compararme y a no querer ser como Jessie. Yo a veces veo a Jessie y digo, wow, Jessie. La última vez que vine tenía un labial morado. Y yo llegué a Bogotá y les dije, Jessie tenía un labial morado. Y me decían, qué cool. Las muchachas del equipo me decían, qué cool. Y yo, sí, ¿ustedes saben cuándo me van a ver a mí un labial morado? Nunca. Hay que tener personalidad para esas cosas, hay que tener... Yo no, yo soy así. y me amo y me acepto como soy, no me comparo, porque
en cada una de nosotras Dios ha puesto algo tan especial, tan único. Él se tomó el trabajo de hacerte tal y como eres, tus ojos, tu boca, tal y como eres Él te hizo. ¿Y por qué quiero yo copiarme? Si Él hizo algo especial en mí, yo te invito en esta mañana que diré, papá, ¿qué fue lo que me diste? Yo no lo veo, muéstrame. ¿Qué fue lo que me pusiste que yo no veo que tenga nada especial? Porque algo especial puso en ti. Dice la palabra que nosotros como embrión nos vimos en ese momento. Es el único momento en que pudiste ver al Señor. Nos vimos en ese momento y Él te hizo tal y como eres. Él pensó en ti para un propósito, para lograr algo, para alcanzar a alguien. Y tienes que encontrar qué es lo que Él depositó en ti, cuál es ese potencial que Él puso en ti. Pero además, aceptar nuestras debilidades da un espacio gigante para que Él, que es todopoderoso, obre. Cuando yo soy débil, Él se hace fuerte. Y si tu estaca es tan grande que tú no puedes quitarla, ya no estás sola. El Señor está contigo y Él es fuerte, Él es poderoso y Él te va a ayudar a quitar esa estaca y a liberarte para poder caminar y vivir una vida diferente, una vida sobrenatural, una vida en sus planes, en su propósito, una vida intencional. Porque así como el enemigo quiere amarrarnos para que el reino de los cielos no se extienda, porque finalmente somos mensajeros del reino de Dios, y si tú estás maniatado, si tú estás amarrada, no puede avanzar el reino. Y el Señor te da todas las herramientas, Él está contigo, Él te levanta, Él te da la palabra. Cuando vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el momento en que el Señor envía a David al campo de batalla donde está Goliat. Y yo pienso en cómo era mi vida, porque había un ejército preparado y capacitado para luchar con ese gigante. Tenían experiencia, tenían todas las características, tenían el vestuario adecuado, las armas, todo listo. Y ellos solo empezaron a escuchar lo que decía ese gigante y se olvidaron de Dios, pero también se olvidaron de su preparación, de su capacitación, de todo lo que tenían, y le tocó al Señor traer a un pequeño de lejos. Él no estaba ahí a 5 minutos, él caminó horas, y yo me imagino que en ese tiempo que él caminaba, él pensaba en el Señor y hablaba con Él, y todo ese recorrido lo llevó a estar cuando Goliat dice esas palabras y desafía al ejército, y él inmediatamente dice, no, así no es como él dice. Mi Dios es fuerte, se está metiendo con el rey, con el Señor. No es con Israel, no es con el ejército, es con el Rey de Reyes, es con el Señor de Señores con el que se está metiendo. Y yo tengo su respaldo, tengo su favor y tengo su gracia. Y si nosotros nos apegamos a esas palabras, podemos enfrentar cualquier batalla, cualquier gigante, así sea inmenso o pequeñito, pero cualquier gigante lo podemos enfrentar. Y al entender que es una batalla diaria, yo quiero que leamos juntas Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, quiero que repitan conmigo, buena, agradable y perfecta. Él nos da 3 instrucciones en esta pequeña porción. Dice, no te adaptes, no te amoldes a las costumbres, a la forma de pensar de este mundo. No te acostumbres a mirar a la gente con tus ojos naturales y a juzgar, a señalar. Mira cómo yo veo, mira con mis ojos. Yo miro diferente, yo miro los corazones, yo miro el potencial que puse en cada uno. Así que no te acostumbres a hacer las cosas a la manera de este mundo. Permite que Dios
te transforme, que transforme tu mente, que cambie tu manera de pensar. ¿Cómo permitimos que Dios nos transforme? Conversando con Él, pasando tiempo con Él, leyendo su palabra, viendo qué dice de ti y de mí en ella. Y dice, aprende todos los días a conocer cuál es su voluntad, porque todo Padre bueno tiene una buena voluntad, agradable y perfecta. Es mejor aún que lo que nosotros soñamos o pensamos. Él tiene cuidado aún de los pequeños detalles. Y si lo que tú estás pensando en este momento no es bueno, no es agradable y no es perfecto, no viene de Dios. No viene de Dios. Si tus pensamientos son de duda, son de incredulidad, son de no puedo, eso no viene de parte de Dios. Y tienes que aprender, o tenemos que aprender a identificar qué voz nos está hablando al oído. ¿Es la voz de papá o es otra voz? ¿Es la voz de la gente que dice? ¿O quién me está hablando? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y su plan es maravilloso, Él es un buen Padre. Él nos ha dado tantas cosas y yo quiero invitar a alguien que me acompañe en el piano, porque a través de estos días y de este tiempo de congreso, el Señor me ha recordado y a través de esta enseñanza me ha recordado de dónde vengo, qué era, y he visto su mano y su gracia. Yo pensé que no iba a lograr predicar porque yo no paraba de llorar. Y con Nati y yo en la alabanza y en todo momento, porque yo he visto su mano, porque yo he visto lo que Él ha hecho conmigo. Y yo miro hacia atrás y digo, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Su palabra dice en Salmo 139:14, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecha. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y es que yo perdí tantos años limitada, tantos años en que ni siquiera me arriesgaba a hacer algo, que cuando entendí esta verdad y empecé a caminar en ella, empecé a ver cómo Dios hacía cosas sobrenaturales conmigo. Yo no aprendí a montar en bicicleta de niña ni de adolescente, vine a aprenderlo después de los 30 años, pero aprendí y pude, y para mí fue increíble pensar de todo lo que me perdí, de todo lo que me he perdido. Y yo no sé si tú tienes 20 o tienes 30 o tienes 40 o 50 o 70, no sé, pero aún no es tarde para experimentar las cosas maravillosas que papá planeó para ti. Hoy yo decidí, como me perdí tantos años, decidí que vivo cada día intensamente. A pesar de que soy tan temerosa, yo digo sí. Mi esposo me dice, vamos a bucear, y yo digo sí, y después digo, ¿en qué me metí? Pero lo logré, buceo y lo disfruto, y en el momento de sumergirme me da un temor que ustedes no se imaginan, ver esa inmensidad del mar, pero cuando me hundo y digo Señor, y empiezo a explorar las profundidades y veo lo maravilloso y todo lo que me he perdido, digo no voy a perder un minuto más de mi vida. No sé cuántos años más vaya a vivir, pero no quiero perder un instante más. Ya perdí mucho tiempo. Esta vida es solo una, y la eternidad, pero aquí en esta tierra tenemos que aprovechar cada instante, cada segundo con tu familia, con tus hijos, con tus padres. Solo hay un momento, es único. Y así he venido caminando. El año pasado hicimos parapente. Y yo dije, vamos a hacer parapente, y mi esposo y yo, vamos a hacer parapente, y fuimos, y cuando ya me pusieron el arnés, yo dije, sí, listo, y cuando sentí fue que yo pensé que uno se lanzaba, y en Bogotá no es así, sino que por las montañas hay un momento de succión, y eso te levanta, y yo soy liviana, entonces me pusieron un lastre para que fuera más pesada, y yo ya estaba lista cuando sentí fue,
Y ese fue mi momento de miedo. Y me subió eso y empecé a ver el cielo y las montañas en ese parapente. Y si yo pude, si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Él puede llevarte a lugares increíbles, Él puede lograr cosas maravillosas. Solo tienes que disponerte. Porque así como Moisés extendió su vara para abrir el mar rojo, él tuvo que hacer algo. Tú no te puedes quedar quieta esperando. No te puedes quedar quieta. Tú tienes que dar un paso y Él va a respaldar ese paso. Él va a abrir ese mar para ti, para que tú cruces y para que otras personas crucen. No sé si son familias, no sé si son niños, no sé si son generaciones, pero a través de un paso tuyo, aún tus hijos y tus generaciones, hay un rompimiento de parte de Dios, de toda atadura, de toda cadena, un generacional. Mi mamá es viuda. Mi abuela es viuda, mi bisabuela es viuda, y yo declaro que aquí en mí se rompió eso para mis generaciones. Yo no voy a ver la viudez. Yo voy a vivir y a envejecer junto a mi esposo. Eso es lo que creo, y yo creo que el Señor tiene cosas tan maravillosas y que Él aún sonríe. Y yo cada cosa que hago, cada vez que acepto un reto como predicar en esta mañana, yo digo... Ok, yo digo sí, tú respáldame. Yo digo sí, ok, Señor, yo lo hago y tú haz algo sobrenatural en mi vida. Yo he visto en estos días cómo Él ha alineado cada cosa y cómo he sido tan ministrada en este tiempo desde ayer. En cada conversación, por pequeña y por insignificante que ustedes se imaginen, yo he sido tan amada por el Señor, tan alimentada, tan bendecida, con un abrazo, con una palabra, con un detalle, con una llamada, y el Señor ha afirmado mi corazón y me ha mostrado su amor y me ha dicho: descansa, yo tengo el control, yo te tengo en la mano, tú eres mi hija. Y yo quiero que pienses hoy, ¿cuáles son esas semillas que Dios no sembró en tu vida? Porque yo sé que en mí fueron muchas, pero en todas el enemigo se encarga de sembrar. Y Él siembra y espera pacientemente. Él tiene un propósito también, él tiene un trabajo que hacer y Él insiste. Él no dice: ay, ya está con el Señor firme, ya conoce a Jesús. No, Él insiste. Y tú tienes que estar lista y preparada para contraatacar y para evitar que Él plante semillas en tu corazón y en tu vida. Y no estás sola en esto, porque el Señor está contigo. Él dice que tú eres su hija amada. Él dice que te creó con un propósito, que te hizo tal como eres, que tiene un plan, un proyecto para ti, que tú eres única e irrepetible, que Él tiene cuidado de ti, que tiene cuidado de tu casa, que tiene cuidado de tus hijos, aún en tiempos de dificultad, en tiempos de enfermedad y de crisis. Él está contigo, Él está ahí junto a ti, no estás sola. Él es quien está tocando tu hombro en esta mañana. Él es quien te afirma, Él es quien te levanta. Él conoce cada una de tus lágrimas. Él seca tus lágrimas y te abraza. Y aún yo hablo de heridas en la niñez, pero a veces a lo largo de nuestra vida una decepción amorosa, un corazón roto que no ha podido ser sano y que tú dices: yo nunca más me voy a exponer a este maltrato y prefiero estar sola. Y el Señor no quiere que estés sola, Él quiere estar contigo, pero además Él quiere que vivas una vida plena, que seas sana en tu corazón, que encuentres una persona para que estés junto caminando con Él. Y Él tiene en control y Él conoce cada área de tu vida. Yo no sé si es falta de provisión, yo no sé si es escasez en tu vida, yo no sé si es una herida emocional, pero Él quiere sanar. Y yo siento que este tiempo, que este congreso es para sanar corazones, es para arrancar cosas que Él no plantó, porque Él necesita llevarnos a otro lugar. Él necesita levantarnos y que crezcamos, y para poder crecer de la manera correcta tenemos que tener un corazón sano. Debemos sanar y debemos confiar y debemos aceptar su amor, y no solo su amor,
sino abrazar el propósito por el cual fuimos creadas. Porque cuando nos negamos a caminar en ese propósito, no vamos a encontrar nunca plenitud. No vamos a encontrar nunca satisfacción. No vamos a sentirnos nunca como que soy la ficha que encaja en este rompecabezas. Y si no caminas de la mano del Señor rumbo a ese propósito, te vas a perder cosas maravillosas, no solo para ti, sino para otras personas. Yo creo que de lo que más disfruto en Bogotá, en la comunidad que pastoreamos con mi esposo, es reunirme con las mujeres, porque puedo desnudar mi corazón y contarles cada una de mis dolores, de mis necesidades, de lo que viví, y recibo también de parte de ellas tantas historias, tanta sabiduría, y yo a veces digo, mi historia come chitos al lado de la historia de esta mujer y lo que el Señor ha hecho con ella. Lo mío no es nada, yo no he vivido por nada, yo no he pasado por nada al lado de esta mujer que ha sido tan fuerte y tan valiente, y cómo el Señor la ha levantado, y cómo el Señor ha hecho que ella resplandezca, y cómo el Señor se glorifica en esa debilidad. Así que quiero darle gracias a cada una de ustedes y al Señor por traerme a este lugar, y yo le pido al Padre que sea abrazándolas, que sea sanando sus corazones, que sea arrancando toda raíz que el enemigo quiso sembrar, y que sea extendiendo su amor como una raíz profunda que te haga permanecer siempre de su mano, a su lado, caminando, dando pasos de fe para que Él abra caminos para ti. Amén.